Exacto, exacto. A ver, Tordo, Bueno, la historia vamos. de los mundiales, capítulo Chile 62. Pero respira, porque si no, no se te entiende. Porque dice... Sí. Campeón, campeón, A campeón. pesar de con la I, presión del campeón con I. superlíder, vamos a sacarlo. Como si fuera un tocuen. Tocuen es Exacto, cuento. vamos a sacarlo al frente. Bueno, mire, ahí Dieguito nos pone el afiche del Mundial del 62. ¿Qué sería, Walito? ¿Qué número de Copa Mundo? La séptima. Muy bien, la 7ª Copa del Mundo. Recordemos que desde Brasil 50 no llegaba una Copa del Mundo a América. Y pues bueno, Chile 62 lo hizo con mucho esfuerzo en el año de 1962. ¿Por qué? Hay un antecedente como el Mundial de México 86. Hay un terremoto muy, muy fuerte. Es parte del Cinturón de Fuego, sabemos, Chile siempre tiene este tipo de acontecimientos telúricos. Bueno, fue el 10 de mayo de 1960 que prácticamente muchos pensaron que se caía la candidatura de Chile por esto. Aparte de los terremotos, igual tuvieron muchas erupciones volcánicas que de hecho iban a ser 6 sedes. Terminaron de sacar 2 del camino, que son Talca y Concepción. Finalmente terminaron siendo Arica, Santiago, Viña del Mar y Rancagua, las 4 sedes de la Copa del Mundo. El formato es muy parecido al de Suecia, o mejor dicho, el mismo. A partir de Suecia se juega de la misma forma el Mundial del 58, 62, 66 y 70. Es decir, 16 equipos, 4 en cada serie, cuartos de final, semifinales, tercer puesto y final. Dicho esto, el favorito para alzarse con la Copa del Mundo no había más que el mismo Brasil. Scratch Maravilloso, porque... Mucha gente joven fue al Mundial del 58 en Brasil. No mucha gente. O solo Pelé era como Solo Pelé, básicamente, y ahora se suma uno más, Amarildo, el que lo sustituye, porque Pelé juega solamente el primer partido mira. de la Copa del Mundo contra México. Qué lindo, Amarildo. Qué claro. lindo. Amarildo con Aimoré Moreira. De hecho, Brasil tuvo muy pocos cambios, Vato, y aprovechó muchos periodistas y muchos torcedores de Scratch Maravilloso decían que el equipo estaba muy veterano, muy viejo, y que debía haberlo renovado más a Aimoré Moreira, que ya no fue uno de los pocos cambios de Brasil, porque ya no fue Vicente Feola, el técnico que sacó campeón al Scratch en el 58 por un problema cardíaco que lo aquejaba. Entonces tomó la batuta Aimoré Moreira con Amaral, que eso sí había sido el preparador físico de aquella selección del 58. Fue todo tan parecido al 58 que incluso fueron en el mismo avión por cábala. Dicen que los argentinos son cabuleros, pero bueno, los brazucas no se quedan atrás. Fueron el mismo avión que los llevó a Suecia, bueno, el mismo avión los llevó al Mundial de Brasil. ¿La federación que había cambiado de nombre o sigue la anterior? No, sigue todavía con la Confederación Brasileña de Deportes. Ok, CBD. Hasta el CBD. CBD, por eso. No THC, CBD. Exactamente. Si vemos en la parte de abajo, hermosa postal que nos pone Dieguito, ahí está Amaral, el utilero y el preparador físico, y ese es Américo, el que está en la primera fila de los sentados de la derecha es Américo y el último es Amaral. Américo en Chile. Américo en Chile, te vas. Sí, vamos a interrumpirlo como hace el Tordo. Gol de Miami. Gol de Inter Miami. Gol del Inter. ¿Quién sería? Me dañó el reel, Walito, me dañó el reel. Muy bien, cuéntelo. Bueno, entonces hablamos de la selección brasileña. De hecho, Babá y Nilton Santos eran los más longevos, los más veteranos, que eran muy buenos, pero tenían ya casi rondeaban los 37 años. Mire, ahí está Nilton Santos, la enciclopedia del fútbol, el lateral del Botafogo, casi con 37 años juega la Copa del Mundo. Y también hubieron 2 cambios sustanciales en la defensa del Scratch. Mauro Isósimo por Bellini, que fue el capitán que alzó la Copa Jules Rimet en el 58, y Orlando. Entonces jugaron Mauro del Santos y jugó Sósimo del Bangú. Esos son los cambios principales que presentó Brasil, y además el esquema de 4-2-4 pasó a un 4-3-3. Ya se empiezan a preocupar un poquito más de la mitad de la cancha y atrás. Pero, como vimos en el 58, Cito y Didi, por ejemplo, eran los directores de orquesta de esa sala de máquinas donde se gestaba ese juego hermoso de Brasil. Antes de que entremos al Mundial, te pido que nos cuentes qué pasó con Pelé. No, estás hablando todavía de tag, de un montón. Pelé, ¿qué pasó con Pelé? Prolegómenos. Pero no va a decir sin embargo, va a decir empero. No obstante, sí, a ver. ¿Qué pasó con Pelé? Peló.
Pelé llega al 62 haciendo una cantidad de goles hermosos, 21 años, en el top. De hecho, era el fuera de serie de los fuera de serie, consagrado el mejor jugador del mundo lejos. Nadie discutía. Llega bien al Mundial, pero Vato, ¿qué es lo que le ocurre al señor Edson Arantes do Nascimento? Que en el debut con México, donde gana 2-0, se lesiona, o sea, siente una molestia. Y en el siguiente partido con Checoslovaquia, en el 0-0, termina desgarrándose y no vuelve a jugar ni un solo partido más de la Copa del Mundo. Y quien entra, salta a la cancha Amarildo, que ahora vamos a contar la injerencia que tuvo en aquella Copa del Mundo. Bien, ese fue un problema de lesión de un desgarro. Un desgarro no lo muscular. molieron a patadas como en el Mundial siguiente, claro, ¿no? Fue un problema de lesión por un trauma, sino fue por un desgarro muscular en el isquiotibial. Perfecto. De hecho, hizo el gol con México, tiene un gol en el Mundial 62. Muy crack. El 2-0 es gol. El único partido que juega. Exacto, Zagallo y Pelé. Buenísimo. El 2-0 y vence a la Tota Carvajal, que era el 5 Copas del Mundo de México, todavía no terminaba. Cuénteme, ¿por qué Chile no estaba tan preparado o estaba preparado y le cayó el problema de su tierra muy móvil? Exactamente, sísmico, fue, o sea, claro, no pensaron que ese terremoto iba a complicar tanto las cosas, pero fue muy, muy fuerte, Vato, que realmente puso en tela de juicio, de duda, la organización de la Copa del Mundo. Carlos Dittborn, que es el presidente del comité organizador de aquella Copa del Mundo, fue muy famoso, trabajó muy duro, y la historia cuenta que faltando un mes para el Mundial sufre un paro cardíaco y muere. Y realmente fue una pérdida muy grande y el pueblo chileno se lo tomó como un acto nacional el tema de organizar una Copa del Mundo. Lástima que en lo futbolístico el Mundial queda debiendo. ¿Por qué? Porque el índice de goles, recordamos del 54 que fue uno de los mejores mundiales hasta el momento jugados, el 58 bajó en calidad de 5.4 bajamos a 3.6 la tasa de goles y ahora bajamos a 2.7. 32 partidos, 89 goles en el Mundial de Chile 62. Tanto es así que comparten la tabla de goleadores 6 jugadores por primera vez en la historia, todos con 4 goles. Babá, Garrincha, Leonel Sánchez, mira ahí está Garrincha, ahí está Leonel Sánchez, Garrincha, Florian Albert, el húngaro, el tercer mejor jugador de la historia de Hungría después de Kostis Puskás, Kubala y Puskás, perdón, Florian Albert, Valentín Ivanov, el soviético, y Jerkovic, el yugoslavo. Esos son los 6 goleadores de la Copa del Mundo con 4 goles cada uno. Hablando de la baja tasa de goles. De goles en aquel Mundial, si usted compara con Fontaine en el 58, que hizo 13 en una sola edición, o Sandor Kocsis en el 54, que hizo 11, pues mire cómo baja. Hay una caída fuerte. También mueven tácticamente los equipos, ¿no? Eso tiene que ver. También tiene que ver mucho con eso. Bueno, pasando después de Brasil, ¿quién nos queda para hablar de los favoritos que llega? Bueno, España, claro que sí, porque España llegaba con el Real Madrid de las 5 copas de Di Stéfano, Puskás. Bueno, había una invasión previa de árabes, moros, germanos a España. Bueno, en la década de los 50 hubo la invasión de futbolistas, unos escapando del socialismo de Europa del Este, por ejemplo, Puskás, y otros vienen desde Sudamérica, como Di Stéfano, escapando de las huelgas y buscando un futuro más promisorio para su familia y para ellos mismos. Y Santa María, por ejemplo, el uruguayo que fue el defensor central de aquella selección española, y había sido antes, desde el 54, pero España vuelve a los mundiales después de 12 años. Recordemos la eliminación del Bambino en el 54 y el 58 le elimina Escocia. Entonces era uno de los favoritos, Luis Suárez, Gento, Puskás. Mira, ahí está la selección española, Di Stéfano, que también no jugó un solo partido en la Copa del Mundo. Viajó a Chile. Di Stéfano, maestro, mi amigo el argentino que se hace Alfredo el español. Saeta Rubia tuvo una lesión de rodilla que le pusieron, le trataron con calor, pero nunca lograron recuperarlo. Después se supo, con el paso del tiempo, que era un problema de la columna que no le permitía, seguramente algún nervio le estaba comprimiendo, alguna hernia discal que no le permitía o le hacía sentir molestias a nivel de la rodilla. Y no pudo jugar la Copa del Mundo por España, Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano, ¿por qué Di Stéfano? ¿Di Stéfano o Di Stéfano? Di Stéfano. Di Stéfano. Sin la E. Sin la E. Di Stéfano. Lo que estás leyendo ahí, Di Stéfano. Son las 8:19. Bueno. Discutimos la sintaxis. Vos sos Cristian E. Serrano. Claro. De Alessandro, Andrés de Alessandro.
se empezaron a caer muchos equipos del centro europeo. Por ejemplo, Austria. Las grandes ausencias del Mundial fue Francia, que se eliminó ¿con quién? Con Bulgaria, que después lo eliminó en el 94. Lo eliminó Bulgaria, esa Francia. Y yo les había ofrecido el mejor jugador búlgaro hasta el momento. Es Georgi Asparakov, que antes de Stoichkov era considerado el mejor jugador búlgaro de la historia. Murió de 28 años en un accidente automovilístico en el año del 71. Jugó el Mundial con 19 años. De hecho, hizo un gol contra Hungría, el único gol de Bulgaria en ese Mundial. También Suecia se quedó, recordemos que Suecia fue tercero en el 58 y se quedó a manos de Suiza, por ejemplo, y Austria ni siquiera se presentó. Entonces empezaron a caer, pero empezaron a surgir a salir en el plano internacional futbolístico potencias como la Unión Soviética, que salió campeón en el 60 en la primera Eurocopa de Naciones. Checoslovaquia. Con el gran Lev Yashin, que era el mejor arquero del momento y fue el único arquero Balón de Oro en el 63. Ponedelnik, por ejemplo, un equipazo. Valery Ivanov, Alexei Ivanov, Alexander Ivanov, un equipazo. Metrelev, por ejemplo, un equipazo que había sido campeón en el 60 en Francia en la primera Eurocopa, llegó como favorito también al 62, y también Checoslovaquia, como usted bien dice, Yugoslavia, que fueron los equipos del este que empezaron a tomar la batuta de los del centro europeo y cómo migró el mundo futbolístico en Europa. Bueno, pasamos a Italia, porque aquí se da un hecho muy, muy importante. La prensa italiana empezó después del terremoto a criticar a la organización del Mundial. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto es muy importante para la batalla que se da en este Mundial. 3 batallas históricas hasta el momento. Batito, seguramente usted los recuerda claramente. En el 34, la batalla de... Las batallas en los mundiales anteriores. Sí. Aquí se suma una más. Me matas. La batalla de Florencia, España-Italia en el 34. Okay. La batalla de Berna, Hungría-Brasil en el 54. Bueno, y ahora hay la batalla de Santiago. La final también fue una batalla. Mire lo que es. Qué grande, Dieguito. Mire lo que es la batalla de Santiago. Dicen que en vez de ser un partido de fútbol fue una batalla pugilística, aquel partido en Santiago donde Chile le gana 2-0, donde siempre el equipo local, como ya hemos visto en todo este recuento mundialista, ha recibido favores para meterse en cuartos de final. El árbitro, que fue Aston, un inglés, les expulsaron a Ferrini y Davide debe ser, italianos, y le deja con 9 hombres de Italia. Mire, Leonel Sánchez, hijo de un pugilista chileno, le mete un Ñeco, a Maschio, que le sueña. Mira, ahí está, le sueña a Maschio y no recibe tarjeta roja, ni amarilla, ni nada. No existían las tarjetas, ¿no? Hasta ahí. Pero le expulsaban, sí podía irse expulsado. No existían las tarjetas, pero podía ser expulsado del campo de juego. De hecho, le expulsan, como te digo, a Ferrini y Davide de Italia, y Chile gana 2-0 aquel partido. ¿Por qué pasó todo esto? Porque la prensa italiana, la Corriere della Sera... Mira, ahí está, le pega 2 pataditas, se le para y hijo de ¡pum! Un pugilista famoso chileno, Leonel Sánchez, le metió un puñetazo a Maschio que lo soñó. Y bueno, ahí empezó toda la trifulca. Igualito, usted se imaginará, el Estadio Nacional de Santiago abarrotado en aquel día. Y bueno, todo porque... El juez de línea lo ve de frente y no lo expulsa. Y no lo expulsa. Por eso es una te digo, mancha siempre los locales han recibido... pero esto es una barbaridad del árbitro. O sea, yo sé que han recibido, pero esto va más allá. Bueno, te conté en el 54 que Puskás lanzó una botella desde el... No, como esa barbaridad que le hizo Gonzalo Jara en Chile 2015 a Edinson Cavani. Bueno, los chilenos siempre y no lo votaron por el resto del torneo, por lo menos. Dieron un partido y sigan La más. prensa italiana calentó mucho el ambiente, Bato. Omar Sivori, el Balón de Oro del 61, se negó a jugar este partido porque el ambiente estaba tan caldeado, tan calentado. De hecho, los corresponsales italianos se retractaron, obviamente porque después cayeron el grupo de Chile, quisieron retractarse, ya fue muy tarde, e Italia tenía todo el país chileno en contra. Chile jugó contra Italia. Ahora vamos a hablar de los grupos. Chile, Italia, el grupo. Y 23, eso se lo deslizo. El grupo es el grupo B, Chile, Italia, Alemania y Suiza. ¿Y el grupo A? El grupo A es Unión Soviética, Colombia, Yugoslavia y Uruguay. Con Pedro Vigilio Rocha, que salta a la palestra, juega 4 mundiales, 62, 66, 70 y 74 en Uruguay, pero no destaca porque Uruguay jugaba muy defensivo, evitaba que el equipo rival juegue, pero también ellos no creaban tanto, y Pedro Vigilio Rocha, que era un crack de Peñarol, no pudo demostrar su valía en las Copas del Mundo. Juegan así rácanos. Y aquí en este grupo se da algo en Arica
sensacional. Primer gol olímpico en la historia de los mundiales. Marcos Kohl, que te había contado algún día, bate a Lev Yashin. Estaba ganando Unión Soviética 4-1, Vato. ¿Cómo termina el partido? 4-4. El segundo gol fue el olímpico y de ahí el tercero de Klinger y uno más para Colombia que puso el 4-4 definitivo. Bueno, aquí se da también otro hecho muy importante. La patada de la muerte. No sé si ustedes alguna vez han escuchado. Hay un jugador que muere en este mundial por una patada. El capitán Mujic, yugoslavo, una fractura de tibia y peroné a Dubinsky, un jugador soviético. Yugoslavia pierde 0-12 partido de la revancha de la final de la Eurocopa, vuelve a perder con Ponedeljnik, uno de los autores del gol, e Ivanov. Pero aquí se da un hecho muy interesante y que no sé si hoy en día pasara. Los mismos jugadores yugoslavos expulsan al jugador, a su compañero, viendo la crueldad de la patada y viendo cómo el rival soviético, Dubinsky, tenía completamente torcida su pierna. Los mismos jugadores lo expulsan de Yugoslavia y lo sacan de la delegación. Claro. Algo inédito, pero en la historia del fútbol. Una censura no directa. Muere Dubinsky, obviamente, en el hecho, pero se quiere regresar al fútbol un año y medio después, y esa lesión, esa fractura le genera un sarcoma, un cáncer de hueso que le termina con el fallecimiento del jugador 7 años después, Vato, y se le conoce a este hecho como la patada de la muerte. Tuvieron que amputarle la pierna y una vez que le amputan se infectó y bueno, terminó una sepsis y terminó muriendo el jugador soviético. Tremenda esa historia, brutal. En ese grupo, para ir rápido, en honor al tiempo, pasa Unión Soviética y Yugoslavia, se queda Uruguay y Colombia. Pasamos al grupo B, la batalla de Santiago, que ya la contamos, no juega Sívori, se queda Italia y pasa Alemania y Chile, que Alemania le termina ganando 2-0 en el partido definitivo a Chile y lo manda a jugar a Arica, y lo saca de Santiago a Chile. Pasa la Unión Soviética, pasa Chile, se queda Italia y se queda Suiza. Pasamos al grupo 3, que fue el mejor de todos, Brasil, México, Checoslovaquia y España. Hay un partido sensacional. ¿Y el grupo 4? Y el grupo 4 es Hungría, Argentina, Inglaterra y Bulgaria. Bien. Decías, el grupo 3. El grupo 3, Brasil, que ya contamos, ganado 0 a México en el debut, empata 0-0 con una Checoslovaquia que jugaba simple, pero no era nada del otro mundo, pero era muy difícil batirle, muy difícil ganarle, era muy sólida, comandada por su capitán Maso Pusti en el arco Shoroif, un arquerazo que termina haciendo una campaña opacando al mismísimo Lev Yashin, pero en la final termina cometiendo 2 errores, o 3 para muchos errores de bulto, que termina dando el bicampeonato a Brasil. El partido definitorio de España, porque España pierde con Checoslovaquia 1-0, gol de Stribanyi en el debut, y después del 1-0 se ve obligada a ganarle a México, pero México hace su mejor participación hasta el momento en la historia de los mundiales y hasta el minuto 89 estaba 0-0 España-México. Una corrida de Paco Gento por la derecha, centro, y Joaquín Peiró, el hombre del Atlético de Madrid, en Boca, venciendo al Tota Carvajal y poniendo el 1-0, dando aire y oxígeno a España para el partido definitorio con Brasil. Sienta el técnico Pablo Hernández, sienta, y también con Lenio Herrera, que era el preparador físico, sienta a Luis Suárez, sienta a Luis del Sol y sienta a Eulogio Martínez, un paraguayo nacionalizado español, Vato, que hace el primer gol en la historia del Camp Nou en el 57 y hace uno de los goles más bonitos de la historia de la selección española. Bueno, en ese partido empieza ganando con gol de Adelardo, España, y después Brasil lo termina dando vuelta con 2 goles de Amarildo y manda a la Furia a casa con toda esa playa de cracks y lo deja fuera. Pasa Checoslovaquia y Brasil en grupo y finalmente vamos al grupo D, donde Hungría le golea 6-1 a Bulgaria, le gana a Hungría a Inglaterra 2-1 y reverdece el fútbol húngaro del 54 con el gran Florian Albert y Tiki, que fueran 2 tremendos jugadores. Y Fenesi también, los 3 eran los cracks de aquella selección húngara. Argentina le gana a Bulgaria 1-0, pero pierde 3-1 con gol de ¿quién? De San Filipo, aquel que tuvo la discusión con Goicoechea en los 90. Bueno, San Filipo. San Filipo va a ser tremendo goleador de San Lorenzo y Boca, tremendo goleador. Claro. Sí. Y termina empatando 0-0 con Hungría y no le alcanza a Argentina y se queda en el grupo y pasa Inglaterra y pasa Hungría a la siguiente ronda. Vamos rápidamente a cuartos de final. Brasil se le abre el panorama porque pasó del infierno, prácticamente estaba perdiendo 1-0 en el entretiempo con España, sin su figura, Pelé, Bato, y se quedaba fuera del Mundial en primera ronda.
Da la vuelta a Amarildo. Argentina en el 94. Exacto. Le sacaron a Maradona, que tal vez no era el mejor jugador de esa selección, pero sí era una figura brutal, y le sacaron a su líder. Amarildo hace los 2 goles, manda a Brasil y se le abre el camino de rosas, como decimos, a Brasil. Juega su mejor partido de la historia de los mundiales, Garrincha, que ese es un gran dato también. En el 86, ¿cuál fue la estrella del mundial? Maradona. Bueno, después de la actuación de Diego, la actuación individual de un jugador en la historia de los mundiales es Garrincha en el 62, que prácticamente de la mano, a partir de cuartos de final, lleva a la selección brasileña a su bicampeonato. Hace un golazo de tiro libre. Garrincha frente a Inglaterra, le termina ganando Brasil a Inglaterra con otro gol de cabeza del señor Manuel dos Santos Garrincha, así se decía, de cabeza, para callar la boca. Muchos decían que no tenía mucha cabeza, pues bueno, hace un gol de cabeza Garrincha y le termina ganando 3-1 a Inglaterra. Después Chile gana en Arica, Unión Soviética, en una sorpresa, lo que ya habíamos hablado, el relato de Julio Martínez Prádanos, justicia divina, porque hay una falta a Lionel Sánchez. De hecho, Dieguito, bueno, no tenemos mucho tiempo ahora, pero es emocionante el relato de Julio Martínez. Dice, es penal, y resulta que el árbitro le pita fuera. Bueno, de ese tiro libre, con un gol de tiro externo que bate a Levi Yashin, hace el gol y dice, justicia divina, gol de Chile, y manda a Chile a las semifinales para enfrentar a ¿quién? Al Scratch maravilloso, al Scratch duro en semifinal. Las otras 2 semifinales, Alemania enfrenta justamente a Yugoslavia y Yugoslavia termina ganando 1-0. ¿Esa cuál es? La selección alemana, ¿no es cierto? Qué grande, la selección alemana. Me imagino llegando a Chile en ese momento. Ahí está viajando, pues dice Frankfurt, ahí están viajando hacia Chile. Hacia Chile, esa es, Gualito. Entonces, en el otro grupo, Yugoslavia le gana y se toma la vendetta de los 2 mundiales anteriores en cuartos de final, que Alemania vence a Yugoslavia. Uwe Seller, el gran delantero del Hamburgo, que asoma en este mundial y después va a ser figura en el 66 y en el 70. Pierde Alemania, Yugoslavia gana con un gol de Radakovic y manda a Alemania a casa y se mete a semifinales a enfrentar a ¿quién? A Checoslovaquia. Que vence increíblemente a Hungría. El favorito era Hungría, pero Checoslovaquia le termina ganando a Hungría y le deja fuera, le termina ganando 1-0. Después las semis, Brasil le gana cómodamente 4-2 a pesar del arbitraje de un peruano, Yamasaki, que le mete la mano completamente al partido, le regala un penal a Chile y no le da un penal clamoroso a Garrincha. Así todo, Brasil gana 4-2. Le sobraba. 2 de Babá, 2 de Garrincha, Lionel Sánchez hace un gol y Toro hace el otro gol para los chilenos, que terminan llevándose el tercer puesto, ganándole a Yugoslavia 1-0 en el partido, y ese es el mejor o la mejor actuación en la historia de la estrella solitaria. Y en la otra semifinal, Checoslovaquia le termina ganando sin problema a Yugoslavia, también en una figura que estaba muy cansada por cómo había enfrentado a Alemania y el desgaste físico de aquel partido. Termina haciendo mella en el equipo yugoslavo, en el equipo balcánico, y la final Brasil-Checoslovaquia, Bato, en el Estadio Nacional. Cómodo. 3 fallas de Schroif, el primer gol de Amarildo. Ahí vamos a ver rapidito, esto es algo rapidito, los goles de la final, porque quiero que vean, mire, peleen en la tribuna viendo el partido, porque no comete el error del 54 de Gustav Seves. No. Gustav Seves lo deja en la banca, lo iba a hacer jugar, pero dijo, no, prefiero que juegue Amarildo, que viene muy bien, y lo sienta, Pelé, lo manda a la tribuna, Bato. El primer gol es ¿de quién? De Checoslovaquia, Masopust, tal como pasó cuando ahí está el gol de Masopust, ya mismo viene el gol de Masopust. Lo que pasó en el Mundial del 58, mire, ese es Schroif, el arquero de Checoslovaquia, que era un crack. Nos tenemos que ir, pero cuéntelo rápido. Ahí está Masopust. Ahí está el gol de Masopust. Amarildo hace un gol prácticamente sin ángulo y que bate por el primer palo a Schroif. Y ahí está el gol, mire, le mete por el primer palo, dice que Amaral le dijo, ten cuidado que él siempre va a jugarse al pase de la muerte, y Amarildo, muy pícaro, se da cuenta de eso y le hace el gol por el primer poste. Mire, a Schroif pone el empate, Cito hace el 2-1 con un centro igual de Amarildo, y Cito cabecea en las típicas jugadas de Garrincha y Babá. Bueno, este fue desde izquierda, Amarildo a Babá, y termina poniendo el 2-1, y por último, Schroif, tapaba con una boinita, lo ven, en esa tarde calurosa y soleada de Santiago, se equivoca con el sol, le da el rayo de sol en el ojo, termina fallando y Babá solo lo tiene que empujar es el gol de Cito, el segundo. Mire, pase a Amarildo, gol de cabeza de Cito, el 2-1. Y el 3-1, gol de Babá,
dando el bicampeonato al Scratch maravilloso y poniendo ya a Brasil. Consolidando a Brasil como la mejor selección ahí del está, mundo. mire cómo falla Schroeder con el sol. Mire cómo se queda el rayo de sol. Renuncia, maestro. Y mire, ahí está. Mire cómo se equivoca por el rayo de sol, deja la pelota muerta y Babá la empuja, dando el bicampeonato a Brasil. Maldito sol chileno. Vuelo de pájaro, el Mundial del 62, Batito, pero bueno. Tú tuviste más o menos 24 minutos de igual. Muy bien. Crack, Tordo. Chao, ya viene Country Rock Hits. Adiós.